Hola niños y niñas de cuarto básico. Nos encontramos con la guía número 8 de lenguaje que hace mención a los textos instructivos. En esta oportunidad vamos a trabajar dos objetivos de la priorización curricular, que es el OA4, profundizar su comprensión extrayendo información explícita e implícita de los textos, y el OA6, leer independiente y comprender textos no literarios. Para eso quiero que observemos la siguiente imagen donde aparecen 4 textos. Quiero que los observen bien y se den cuenta y me puedan responder a la pregunta. ¿En qué se asemejan estos 4 textos y en qué se diferencian? Exacto, estos 4 textos se asemejan en que todos tienen ilustración e imágenes de lo cual nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Todos tienen título, muy bien. ¿Qué más? Tienen paso a paso, tienen números, ¿no es cierto? Tienen materiales, tienen indicaciones, excelente. ¿Por qué se asemejan con estas características? Porque corresponden a textos instructivos. Es decir, la palabra instructivo nos da a conocer que son instrucciones, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a trabajar y vamos a profundizar en estos tipos de texto. Si se dan cuenta, en el primer texto dice batido energético para después de hacer deporte. Ingredientes, preparación, indicaciones. ¿Qué texto es? Receta, exacto. Nos va a enseñar a preparar un alimento, ¿no es cierto? Un batido energético. El que se encuentra al lado, ¿cómo sembrar un árbol? Exacto, son el paso a paso de qué manera nosotros podemos ir a plantar un árbol en algún parque o en el patio de nuestra casa. Después seguimos, procedimiento lavado de manos. Es un texto instructivo que nos enseña paso a paso de qué manera es la mejor forma de poder lavarse las manos, sobre todo en este tiempo de pandemia que tenemos que mantener una higiene adecuada en nuestras manos, está el paso a paso para poder hacerlo de manera correcta. Y nos encontramos por último con el título que dice Casitas de papel, que es un texto instructivo que nos enseña de qué manera podemos hacer algo más lúdico, ¿no es cierto? Un material, un producto. También aparecen los materiales que necesitamos y están enumerados cada uno de los pasos para poder llegar a construir esa casita de papel. Si se dan cuenta, los 4 textos cumplen el mismo objetivo, ¿no es cierto? Enseñarnos a elaborar, enseñarnos a hacer algo, y de manera secuenciada, es decir, de manera ordenada. Es por eso que podemos concluir que los textos instructivos todos tienen el mismo objetivo, que es enseñar el paso a paso a elaborar o preparar algún producto, ¿no es cierto? Es decir, la secuencia, un orden, para que nosotros podamos entender y comprender de mejor manera cómo uno puede llegar a hacer algo, porque si uno cambia los pasos, no se va a lograr el fin, no se va a lograr el objetivo final que queremos construir o preparar. Por eso tiene que seguir una secuencia y un orden. Y todos tienen una estructura, tienen un título, tienen materiales, en el caso de preparar algún objeto, ¿no es cierto? Tenemos utensilios o ingredientes, tenemos paso a paso, instrucciones, números que nos van enseñando la secuencia, y también la ilustración que nos va enseñando cómo queda el producto final, o cómo voy paso a paso haciendo y consiguiendo el producto. Ahí hay una imagen donde nos representa la estructura que tienen todos los textos instructivos. Esto uno lo da a conocer con la finalidad de que ustedes al leer un texto puedan identificar de inmediato que tienen estas características, por lo tanto es un texto instructivo. Pero ahora, si nos enfrentamos a un texto instructivo, ¿cómo logramos comprender un texto instructivo? ¿Cómo lo podemos lograr? Desarrollando habilidades de comprensión lectora. Y las habilidades de comprensión lectora que hemos trabajado ahora en este periodo, está hallar la idea principal, hallar la secuencia, recordar hechos y detalles y sacar conclusiones e inferencias. Recordemos un poco. Hallar la idea principal. ¿Cómo yo puedo encontrar la idea principal dentro de un texto? El texto que sea un texto literario o un texto no literario. ¿Cómo puedo hallar la idea principal? ¿Ustedes lo recuerdan? Exacto. Yendo de manera explícita a la primera oración del texto o de los párrafos o a la última oración del texto o del párrafo que se solicita. Pero si no aparece de manera explícita, yo tengo que hacer una pregunta a mí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante que se habla del texto? Tengo que ser capaz de identificar palabras claves, pistas, que me indiquen qué es lo más importante que me habla del texto. De esa manera yo logro
hallar la idea principal. Para hallar la secuencia, primero tengo que ver el orden en que ocurren los hechos dentro de un texto o cómo ocurren los pasos dentro de un texto. Y para poder identificar la idea, la secuencia dentro del texto, me tengo que fijar en las palabras claves. ¿Y cuáles son las palabras claves que me dan un orden dentro de un texto? Las palabras primero o segundo, todos los números ordinales, la palabra luego, después, seguido, final. Finalmente, ¿no es cierto? Todo lo que vaya haciendo un orden, una secuencia, a mí me va a poder permitir identificar esa habilidad. Después nos encontramos con recordar hechos y detalles. Los hechos y detalles es la información específica que hay dentro del texto, es decir, es la información que yo puedo encontrar de manera explícita, que el autor da a conocer. ¿Y cómo puedo identificar yo los hechos y detalles? Identificando lugares, nombres de personajes, ¿no es cierto? Números, ¿no es cierto? Ciudades, países, etc. ¿Y a qué preguntas responden los hechos y detalles? Al qué, al quién, por qué, dónde. ¿Cuándo? También es una pregunta que responde a los hechos y detalles. Y por último nos encontramos con esta habilidad de sacar conclusiones e inferencias. Ahí, sacar conclusiones e inferencias es donde nosotros logramos identificar, ¿no es cierto?, información explícita, como detalles del texto, que van a ser pistas y que nosotros vamos a poder relacionar con nuestras experiencias para poder llegar a una respuesta. De esa manera, yo puedo llegar a sacar conclusiones e inferencias. Son detalles que se relacionan con nuestras experiencias personales, ¿ya? De esta manera podemos ir comprendiendo un texto instructivo. Estas no son todas las habilidades de comprensión lectora, pero sí son habilidades que hemos trabajado en este periodo y que me pueden ayudar para poder comprender un texto instructivo. Es así que ahora vamos a ir a reforzar con un texto instructivo, que en este caso se llama ¿Cómo hacer un pastel de ciruela? Aparecen los ingredientes: 3/4 kilo de ciruela, 2 cucharadas de azúcar, 150 gramos de harina, un vaso de leche, 3 huevos, manteca, sal a gusto. Utensilios. Los utensilios son los implementos que nosotros necesitamos para poder realizar esta receta. Un recipiente para batir, una batidora, un horno y una fuente. Por último viene la preparación. 1. Colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y el azúcar en un recipiente. 2. Luego, mezclar los ingredientes y batir. 3. Seguidamente, dejar helar en el refrigerador por 2 horas. 4. A una fuente de horno poner manteca. 5. Después de 2 horas, colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa hecha anteriormente. 6. Poner al horno a fuego fuerte y dejar ahí por 4 o 5 minutos. 7. Finalmente sacar del horno, dejar enfriar y servir. Y aparece la imagen de cómo quedaría nuestra pastel de ciruelas. Teniendo en cuenta este texto al cual nos podemos enfrentar, vamos a responder unas 4 preguntas que están relacionadas con las habilidades que recordamos anteriormente. Ya al leer, yo tengo que ser capaz de identificar que es un texto instructivo porque cuenta con un título, tiene una estructura, los ingredientes, los utensilios, la preparación, que es el paso a paso, que me enseña cómo hacer un pastel de ciruela y la ilustración del pastel de ciruela. La primera pregunta dice, ¿de qué trata principalmente el texto? Voy a la primera línea, solamente en el título me aparece alguna pista que dice pastel de ciruela, ¿no es cierto? Después están los paso a pasos, están los ingredientes, los utensilios y la preparación. Palabra preparación, utensilio, ingredientes, que también pueden ser claves para saber de qué trata principalmente el texto. Si yo veo la imagen y relaciono todas las palabras claves más las palabras del título, me voy a encontrar o puedo plantear que se trata principalmente de los pasos de una receta para preparar un pastel de ciruela. ¿Por qué de los pasos de una receta? Porque este texto es un texto instructivo, pero específicamente es una receta. ¿Y qué es una receta? Que me entrega pasos. Están del 1 al 7 enumerados los paso a pasos para poder elaborar y preparar un pastel de ciruela. ¿Por qué digo pastel de ciruela? Porque el título me está diciendo que está enseñando cómo hacer un pastel de ciruela.
Si ustedes se dan cuenta, para poder llegar a la idea principal, yo tengo que ir encajando y buscando todas las palabras clave o la información que a mí me permite decir de qué trata principalmente el texto. Segunda pregunta. ¿Qué palabra clave, es decir, palabra importante, una palabra, no oración, dice, ¿qué palabra clave introduce lo que se hace en el paso 3? Es ahí donde yo voy al paso número 3, lo identifico. 1, 2, 3. ¿Qué palabra introduce? Introduce quiere decir que está al principio. ¿Qué palabra introduce el paso 3? Y ahí yo voy al número 3, ¿no es cierto?, de la preparación, y la palabra que introduce es la palabra seguidamente. Ahí estamos trabajando en lo que es secuencia, porque la palabra seguidamente quiere decir que viene después, ¿no es cierto?, seguido. Entonces yo voy a entender que la palabra clave es una palabra, introduce que está al principio del paso, ¿y de cuál paso? Del paso número 3. ¿Ya? Ahí yo voy a buscar exactamente la palabra clave, es decir, una información explícita que aparece en la receta. Siguiente pregunta, ¿qué otro título podrías poner al texto? ¿Qué otro título podríamos ponerle al texto? Claro, podríamos ponerle la palabra, el decir solamente pastel de ciruela, o receta para hacer un pastel de ciruela, porque es una receta, o un rico pastel de ciruela, y ahí ir buscando, porque sabemos que el objetivo de esta receta es que nosotros podamos hacer un pastel de ciruela. Eso es lo más importante y nos enseña el paso a paso. O poner paso a paso para hacer un pastel de ciruela. Uno busca el título a partir de la idea principal, que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Y ahí yo puedo identificar otro título. Y por último, para ir cerrando un poco el ejercicio, ¿para qué se utiliza la batidora? Utensilios. Vamos a utensilios y encontramos la palabra batidora. Pero después yo voy al paso a paso para saber en qué momento se ocupó la batidora. Batidora, batir, voy. ¿Para qué se utiliza la batidora? Dice en el paso 2, luego mezclar los ingredientes y batir. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para batir los ingredientes que están mezclados. Ahí uno va, busca las palabras claves y va relacionando. De esta manera yo logro comprender un texto instructivo. Esta forma o estas estrategias, el responder estas preguntas, yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de texto instructivo, sea una receta como la que está aquí, o puede ser cómo sembrar el árbol, o cómo puedo hacer el lavado de manos, o cómo hacer un origami, o cómo aprender algún juego como el luche, etc. Puedo aplicar las mismas estrategias de comprensión lectora en cualquier texto no literario o texto instructivo. Es así como ahora vamos a ir a la guía en sí, donde ustedes van a tener que aplicar estrategias de comprensión lectora en textos instructivos. Se van a encontrar con dos textos instructivos. Este es el primero, que dice una preparación helada. Ustedes van a leer todo lo que aparece dentro de este texto. Les sugiero que lo lean 3 veces. Es muy importante que los textos se lean 3 veces para poder comprender de mejor manera. Cada una de las palabras, las palabras importantes, vayan destacándolas, vayan subrayándolas para poder después responder. Y luego voy a contestar 6 preguntas en relación al texto anterior, ¿ya? Preguntas que van enfocadas a la idea principal, a hallar la secuencia, a recordar hechos y detalles, y a sacar inferencias y conclusiones, ¿ya? En la pregunta número 6 acá no es que tenga que escribir la respuesta en el cuadro en blanco, usted solamente marca la alternativa que debería ir en esa parte, ¿ya? En el espacio en blanco. Pero lean muy bien, vayan a subrayar el texto, vayan y reconozcan las pistas, las palabras claves que les van a ayudar a aportar en estas respuestas. Y luego viene otro texto instructivo que se llama Memorice de Animales. Es un juego, el Memorice de Animales. Y ahí les va a enseñar la preparación del juego y las instrucciones que deben seguir para poder jugar.
y una imagen más o menos que explica, una ilustración que explica cómo podría ser el juego. Y a partir de leer 3 veces el texto Memorice de animales, voy a ir a responder estas 4 interrogantes que nuevamente refuerzan la idea principal, la secuencia, el recordar hechos y detalles y el sacar inferencias o conclusiones. Y una vez ya terminado esto, ustedes sacan fotos o escanean según los recursos que ustedes tengan y lo envían al correo de Miss Carito o de la Miss María José que aparece en la guía al principio. Así que como sugerencias, a leer muy concentrados, a identificar información importante sobre todos los hechos y detalles que me van a permitir llegar a una idea principal, a sacar conclusiones e inferencias, o también sacar la secuencia que me van a solicitar. A leer, comprender, y vamos que queda poco. Esta es la guía número 8, que ya después solamente es para ponerse al día con las siguientes guías de trabajo y reforzar en las clases online lo que es las habilidades, las que nos fue más, de manera más descendida. Y de las próximas clases online van a seguir en función a lo que es los textos instructivos. Que estén súper bien, muchos besitos, cuídense, nos estamos viendo en las clases online.